Muy buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando en esta nueva conferencia o charla que es parte del ciclo de conferencias en honor a nuestra querida hermana Nancy Tosi. Todos los martes desde septiembre del año pasado que vamos ofreciendo una serie de conferencias cada martes en la noche, y hoy día tenemos el privilegio de contar nuevamente con el padre Luis Chumpen, Oblatos de San José, desde Lima, Perú, y él pues nos va a tratar un tema muy bonito, y yo voy a dejar de que nuestra hermana Roxaida López de Ojeda de la introducción formal. Para los que nos están escuchando por primera vez, por favor, y el resto toda vez que se estén entrando, digan su nombre y de qué ciudad y país nos están escuchando para tener una idea del alcance de esta conferencia el día de hoy. Además, informarles de que Vida Humana Internacional pues es una organización de alcance mundial, tiene presencia en los 5 continentes, y nuestra misión principal es la defensa de la fe, la vida y la familia dentro de la perspectiva católica. Les recomendamos que llenen la encuesta que dentro de poco Roxaida va a también plantear, para que podamos contar con sus bases de datos, los datos correspondientes que nos permita invitarles también al curso de capacitación Provida que ya estamos lanzando, que es un curso de 10 módulos, un módulo por mes, y que estamos seguros que las personas que van a tomar se van a sentir sumamente cómodas para entender la verdadera realidad, lo que es la cultura de la vida, lo que es la cultura de la muerte y cuáles son las amenazas que estamos encontrando el día de hoy en nuestros diferentes países. Nada más por ahora. Les invitamos a que presten atención, y si al final tienen preguntas, pues háganlas, que el padre Luis Chumpen con mucho gusto va a poderles responder. Paso entonces la batuta a nuestra querida hermana Roxaida López de Ojeda desde Maturín, Venezuela, que va a ser la presentación formal del padre Luis Chumpen. Bienvenido, padre Luis. Buenas noches, gracias señor Mario, bienvenido Padre Luis, bienvenidos a todas las personas que ya se encuentran conectadas a este ciclo de conferencias en honor a nuestra querida hermana Nancy Tosi. Como cada martes desde el mes de septiembre del año pasado, estamos llevando pues este ciclo de conferencias, estos temas valiosísimos para lo que tiene que ver con la defensa de la vida, la fe y la familia. Gracias a todas las personas que ya se encuentran allí conectadas. Me dispongo a presentar al padre Luis Chumpen, quien es de Perú, religioso de los Oblatos de San José, sacerdote, tiene estudios de filosofía en el Estudiante Interno Mareliano, bachiller en Sagrada Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, licenciatura en Teología Práctica por la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente, vicario parroquial de la parroquia San Nicolás de Tolentino, en Cajabamba, Cajamarca, Perú. Capacitado en proyecto Raquel por Vida Humana Internacional de la mano de nuestra querida Nancy Tosi. También vale la pena destacar que el padre es parte del equipo misionero de Vida Humana Internacional. Y él nos va a estar tocando el tema de hoy, la paternidad al modelo de San José, así como lo indicó el ingeniero Mario Rojas, un tema bellísimo y valiosísimo para nuestros días, para toda la familia, para todos nosotros. Siéntase a gusto ya y déjenos por allí saber desde dónde se conectan, escríbanos en el chat y en breve les compartiré el link para que puedan también llenar la encuesta. Sin más preámbulos, adelante, Padre Luis Chumpen, bienvenido, gracias por este tema, gracias por su disposición. Muchas gracias, Roxaida, y también muchas gracias, Mario, por la presentación. Bueno, ahora en esta ocasión me toca tocar este tema, como le han puesto, la paternidad al modelo de San José, ¿no? Bueno, para mí es un tema muy importante y muy bonito porque es el patrono de mi congregación de los Oblatos de San José, así como un buen hijo de San José, voy a hablar acerca de este patrono. Y claro, especialmente en este contexto en el que estamos, donde tenemos que abordar y volver a hablar acerca de
la paternidad, y no solo la paternidad, sino también de la masculinidad. Quisiera partir ahora leyendo esta parte del Evangelio según San Mateo, ¿no? Del capítulo 1, 18 al 22. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Bueno, el texto que muestra la paternidad, este es el texto que muestra la paternidad de José, ¿no? De San José. Además, claro, el autor, que es Mateo, dirigido pues a los judeocristianos, además de demostrar el linaje regio que tenía también José, también da por sentado de que por herencia Jesús también tiene este linaje. Entonces, mi intención ahora no es hacer específicamente una exégesis bíblica, pero sí el detenerme en algunos detalles que muestra el Evangelio para entender la misión de San José y la importancia de la paternidad y la masculinidad. Ahora, este tema lo quería abordar porque en nuestro contexto actual existen ideologías que han hecho que muchos vean la paternidad y la masculinidad como signos de violencia, abuso, opresión, incluso utilizando, ¿no?, este término tan famoso del patriarcado para designar estas características que he mencionado, es decir, violencia, abuso, opresión contra la mujer, ¿no? Entonces, ponen este tipo de cliché, patriarcado, como para englobar todas estas cosas y por tanto también atacar la masculinidad, ¿no?, y la paternidad, y por ende también la maternidad, por así decirlo. Ahora, no niego que no siempre en la historia hubo buenos ejemplos de paternidad, eso sí, a lo largo de la historia hemos visto tanto buenos ejemplos como malos ejemplos. En la actualidad se ve muchas familias sin un padre presente, como también se ve padres que a pesar de su presencia, se ve padres que a pesar de su presencia, pareciera que estuvieran ausentes en la vida de cada uno de los hijos, ¿no? Es lo que puedo ver. Entonces, a esto se le puede añadir un feminismo radical, que a través de una ingeniería social o reingeniería social ha hecho que no se valore las diferencias y la complementariedad entre varones y mujeres. Fíjense bien, diferencias, complementariedad y perfección, ¿ok? Entre varones y mujeres. Haciendo que ellas piensen en su propia autosuficiencia, ¿no? Queriendo ser madres sin esposo, ¿no? Como ahora se ve, madres sin tener esposo, incluso retrasando la maternidad y en la búsqueda de derechos que fomentan más la desigualdad y la falta de equidad entre varón y mujer. ¿Ok? Que esto ya también lo vemos en la difusión de la ideología de género y que se ve de manera mucho más concreta en algunas fechas, ¿no? Como el Día de la Mujer o el Día de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra en muchos lugares, ¿no? Y también cuando llega el Día del Padre, como que no le dan tanto realce a esta fecha. Y claro, alguno me puede decir, pero padre, lo que pasa es que hay padres que no son buenos y estas cosas así, pero también es necesario realzar esta figura paterna que es tan necesaria en la vida de todo ser humano, de toda persona humana. No, incluso podría decir que si queremos que haya una familia estable y segura, es necesaria la presencia del padre, del varón. Y esto no es machismo, por si acaso. Bueno, como dije en mi anterior conferencia, por esta plataforma, creo que más de uno estuvo presente en esta conferencia que di hace el mes pasado, acerca de varón y mujer iguales, pero distintos. Cada uno, varón y mujer, aporta desde sus propias características, como vimos en aquella ocasión, al buen funcionamiento de la sociedad y de la familia. Cada uno aporta con lo suyo, con sus dones, con sus diferencias y con su complementariedad, pues aporta mucho. Ya cada uno al buen funcionamiento de la sociedad y de la familia. Incluso puedo hablar yo de roles,
¿no? Que también también quise, bueno, de roles también hablé en la anterior conferencia, ¿no? Tomando, obviamente, algunos datos científicos, algunos datos de la psicología, para que podamos entender esta igualdad y distinción, ¿no? Pero bueno, otro problema que vemos en la actualidad es una especie de replanteamiento de la masculinidad. Creo que más de uno ha escuchado de este término, estos dos términos, nuevas masculinidades, ¿ya? Que da la impresión que se está feminizando al varón, aportándole características que no le son propias, no haciendo que el varón vaya perdiendo aquella fortaleza que lo identificaba para el cuidado del hogar y la provisión del sustento, como pilar de la familia que daba estabilidad emocional, realista y seguridad. Vuelvo a repetir esta parte, ¿no? Estas nuevas masculinidades, lo que da la impresión que están feminizando al varón. Puedo mencionar un ejemplo, ¿no? Ahora se habla de hombres que se maquillan. Quizás alguno me vaya a decir, pero eso no tiene nada que ver contra la masculinidad, sí, pero el detalle es que con estas ideologías que se están propagando, pues están haciendo eso. Se está feminizando al varón, ¿no? O sea, se le están aportando características que no le son propias. Entonces, una de las cosas que está perdiendo justamente es esa fortaleza física y mental que era también propia del varón para proteger a la familia, darle sustento, darle estabilidad. Y en esta cosa yo sí soy enfático, estabilidad emocional, estabilidad realista y una seguridad que es necesaria. ¿Por qué yo digo de estabilidad realista? ¿No? Y quiero poner un ejemplo, o sea, no vayan a pensar de que me estoy yendo contra las mujeres y otra cosa, no, sino que quiero que entiendan que en una familia ambas figuras son necesarias, muy necesarias, ¿no? Especialmente para entender el amor. Ahora, en el campo de la familia, pues la mamá siempre es la que pone la emoción y los sentimientos y la que hasta hace unos años atrás era la que paraba más en casa, ¿no? Y como que tiende más a idealizar algunas cosas, ¿ok? Por ejemplo, la mamá puede decirle al niño que le presenta un dibujo, ¿no? Un poco feo. Para la mamá siempre va a ser bello el dibujo. Pero si lo lleva el papá le va a decir alguna observación. Mira, pero lo puedes hacer mejor. Dos contraposiciones y es donde a veces comienzan los conflictos. A veces la mamá le puede decir, pero qué insensible eres, ¿no ves que es un niño? Sí, pero iba la cuestión, ¿no? Como vimos en la anterior conferencia, pues obviamente el varón es el que le va a dar ese realismo. ¿A qué me refiero? A que le va a enseñar de que no todas las cosas que él hace, pues le van a salir como uno quiere. Y le va a enseñar también a tener la fortaleza necesaria para afrontar los problemas que se le vienen, ¿no? Porque sí, en la vida real, por así decirlo, fuera de la familia, pues habrá algunos que te digan, ¿sabes qué? No, no está bien lo que estás haciendo, o no me gusta, o lo has hecho feo. Y uno tiene que tener la suficiente fortaleza emocional, psíquica, mental y física como para poder afrontar estos problemas que se le vienen. Aunque no lo crean, este aporte viene del padre, ¿no? Ok, a eso me refería, ¿no? La seguridad, la estabilidad un poco más realista, la estabilidad emocional, pues que viene por ahí, por esa parte. Ambos aportan, he dicho, ambos aportan. En este contexto, es en este contexto donde debemos rescatar, tomando como modelo a San José, la importancia de la paternidad y junto con ello el verdadero sentido de la masculinidad. ¿Ok? Si alguno tiene algún comentario, pregunta, me la puede hacer, no hay ningún problema. Si alguno no está de acuerdo con lo que estoy diciendo y ahí tiene otros datos que quizás puedan decir otras cosas, me la puede, ¿cómo se llama? Me lo puede hacer llegar, como dice Luis Ernesto Almeida Giorgerín, ¿no? Me ha pasado lo de los dibujos padre, es tal cual así. Sí, pasa, ¿no? No lo vamos a negar. Somos distintos. Acá lo dije en la charla anterior. No, pero esto ayuda porque ambos aportan. Uno, la emoción, la motivación de hacer las cosas. Y el papá, mira, tienes que hacerlo de este modo, ¿no? Ambos son necesarios. Entonces, voy a seguir con la conferencia, bueno, con el caso que he citado y gracias a Luis Ernesto, ¿no? Por el comentario. Entonces, eh, podemos iniciar, ¿no?
diciendo que Jesús quiso tener un padre, hablando del Verbo encarnado, ¿no? Obviamente tenemos que verlo desde ahí, ¿no? Desde el designio del plan de salvación, desde la vida, desde la voluntad de Dios, de que el Verbo encarnado, que su propio Hijo, tuviera también un padre, ¿ya? Que también sería como la sombra del Padre Dios, porque San José también fue, por así decirlo, la sombra de Dios Padre para Jesús, ¿ok? Entonces, podemos iniciar diciendo que Jesús quiso tener un padre, ¿no? Quiso tener un padre. Entonces, aquí quiero citar las palabras de un hermano mío que falleció en el 2020, josefólogo, ¿no? Gran difusor de la devoción a San José, pero no solamente a la devoción, sino también de la teología josefina, que es Tarcisio Stramare, de los Oblatos de San José. Ángel, sí, Ángel Cabrera, yo luego te voy a responder la pregunta, ¿qué piensa de las familias numerosas, no? Por el momento te voy diciendo de que hay que tener los hijos que Dios quiera. Muy bien. Bueno, Tarcisio Stramare dice lo siguiente: en una sociedad como la nuestra, en la que no solamente el papel, sino también la realidad misma de la paternidad se encuentra seriamente comprometidos, destaca de modo sorprendente la presencia paterna de San José, voluntariamente, escuchan bien, voluntariamente incluida en el proyecto divino de la encarnación. Por si acaso, una acotación, ¿no? Para seguir con la cita. El que San José haya sido elegido como algo del azar, fue algo querido por Dios, ¿no? Sigamos. Voluntariamente incluida en el proyecto divino de la encarnación, a pesar de la necesaria exclusión de la generación, atribuido a la obra del Espíritu Santo, qué extraordinario es, y al mismo tiempo, qué fuerte e incisivo. Ese ha querido que fuese llamado Padre del Verbo. Temerosamente evitado por el lenguaje teológico, pero extremadamente claro y eficaz, para mostrar la importancia que Dios Padre ha querido conceder a la paternidad de José con respecto al Hijo encarnado. Jesús ha querido necesitar de esa paternidad. Vamos a seguir leyendo porque no solamente podemos quedarnos con esto, ¿no? Si alguno quiere, pues, instruirse mejor, pues aquí les presento el libro. Le puso por nombre Jesús, San José en la vida del cristiano, del padre Tarcisio Stramare, ¿no? Es muy sencillo y explica muy bien el misterio de San José, ¿no? En la vida del cristiano, donde también toca esta parte. Muy importante esto, ¿no? Que Jesús haya querido tener o necesitar de esa paternidad, entiéndame, ¿no? El Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, Dios Hijo, Dios también, igual que el Padre, consustancial de la misma naturaleza, como decimos en el credo niceno-constantinopolitano, el que no tiene límites, el eterno, se hace pequeño, se hace frágil, se hace débil, y más aún, depende de un ser humano, de dos, de María y José. Y en este caso, ha querido tener un papá y ser obediente a un ser humano, ¿no? Interesante. Para que entiendan de que el proyecto divino estaba justamente en la paternidad de José. Entonces, para nosotros, al leer el texto de Mateo, podemos afirmar la importancia que Dios Padre le ha dado a la paternidad humana, a tal punto de querer contar con un padre para el Verbo encarnado, para su Hijo. Vuelvo a repetir esto que estoy comentando. Entonces, para nosotros, al leer ese texto de Mateo, ¿no? Es mi comentario, podemos afirmar la importancia que Dios Padre le ha dado a la paternidad humana, a tal punto de querer contar con un padre para el Verbo encarnado. Obviamente, la paternidad humana, pues, se desprende de la paternidad divina, ¿no? Dios lo ha querido así. Juntamente con este don de la paternidad está la importancia que Dios le ha dado a la familia, ¿ok? Porque antes de darle la importancia a la paternidad, le ha dado la importancia a la familia, o sea, varón y mujer y los hijos, ¿ya? Varón y mujer y los hijos. Entonces el Verbo encarnado quiso tener una familia. Dios Padre quiso que Dios Hijo tuviera una familia, un padre y una madre. Dicho sea de paso, la Santísima Trinidad es una comunidad de amor, ¿ok? Unitrino, Dios unitrino, que se aman, una comunidad. La familia, el matrimonio, reflejo de esa unidad de la Santísima Trinidad, entiéndanlo bien. Entonces, en este contexto, bueno, vuelvo a repetir, Dios Padre quiso que Dios Hijo tuviera una familia, un padre y una madre, ¿ya? En este contexto se dice
que lo que el Hijo ha asumido ha sido salvado. Esto lo dice un padre de la iglesia que ahorita no se me viene a la mente, pero ya se dice en los primeros siglos del cristianismo y lo dice de otra manera. Lo que no ha sido asumido no ha sido salvado. Ahora le estoy diciendo lo estoy diciendo en positivo, no, en afirmativo, perdón. Lo que el Hijo de Dios ha asumido ha sido salvado, purificado, fortalecido. Por tanto, la familia asumida, y no solo la que acogió, no solamente la Sagrada Familia, Jesús, María y José, sino toda la familia, en general todas las familias, han sido santificadas. Asimismo, también podemos decir que la figura paterna ha sido salvada, santificada, purificada, fortalecida, con su respectivo rol y función. ¿Ok? Cada miembro de la familia, especialmente los esposos, han sido redimidos, sin menoscabo de su igualdad, diferencias y complementariedad. Es lo que quiero volver a repetir. ¿Ok? O sea, podemos decir que la figura paterna ha sido salvada y santificada, fortalecida, ¿no? Con lo que acabo de decir, con su respectivo rol y función. ¿Ya? Hablamos de roles. Sí, yo sé que esta palabrita a algunas personas les puede estar causando un poquito de dolor de tímpano, ¿ya? Pero es así, cada uno con su función. Entonces, cada miembro de la familia, especialmente los esposos, han sido redimidos. Tanto así que Jesús ha elevado a la dignidad de sacramento el matrimonio, lo que ya había sido dado de manera natural, por ley natural, al principio de la existencia del ser humano. ¿Ya? Entonces, los esposos han sido redimidos, sin menoscabo de su igualdad, diferencias y complementariedad, porque eso se mantiene. Somos iguales, distintos, complementarios y también perfeccionables. Si desean, pueden visitar la anterior conferencia que di y pueden también ver los dos relatos del Génesis acerca de esto, especialmente el segundo, o en todo caso también les recomiendo leer otra recomendación del libro de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, Varón y Mujer, Teología del Cuerpo número 1. ¿Ya? Aquí les explica muy bien acerca de los relatos de la creación, la soledad originaria, las diferencias entre varón y mujer y todas estas cosas. De alguna manera, de aquí se explica haciendo una exégesis bíblica. ¿Ok? Este libro nos encanta a todos los que pertenecemos a Vida Humana Internacional. ¿Ya? Así que les invito también a leer este libro, muy hermoso. Entonces, siguiendo con esta reflexión, entonces, es así, ¿no? Viendo esto, ¿no? Que cada miembro de la familia ha sido redimido, santificado, sin menoscabo de su igualdad, diferencias y complementariedad. Es así como podemos ver a San José como un modelo de paternidad y masculinidad en el horizonte del plan de salvación. Hemos dicho hace un momento de que esa paternidad ha sido querida por Dios Padre. Ha estado dentro del plan salvífico, dentro del misterio de la encarnación, ¿ya? Entonces, por eso que tenemos que ver a José como modelo de paternidad y masculinidad, pero en el plano y horizonte del plan de salvación, en el que nos movemos nosotros como cristianos, ¿ok? Entonces, vamos siguiendo adelante. Ángel, la conferencia la di de varón y mujer, iguales y distintos, la di el mes pasado, si no me equivoco, en febrero, pero no me acuerdo la fecha, a fines de febrero más o menos. Bueno, entonces quiero tocar junto con esto, ¿no? O sea, ver a San José como un modelo de paternidad y masculinidad. Quiero tocar con ello algunas características de San José que pueden servir de mucho para el hombre de hoy y para la Iglesia universal. Ok. José fue el varón que ha cumplido la voluntad de Dios, el cumplidor de la voluntad de Dios, ¿no? El Evangelio es claro al decirnos que José hizo como el ángel del Señor le había mandado, le había ordenado. No registramos palabra alguna, solo la acción. No, la acción, sí, vamos, lo hago. Que aunque pareciera insignificante, quizás para muchos, es la mejor decisión de todas. La prontitud es una característica de San José, pero también fue consciente de la responsabilidad que aceptaba. ¿Qué responsabilidad aceptaba San José? La de cuidar los intereses de Jesús. Eso lo decimos mucho en mi congregación, gracias a San José Marelo, nuestro fundador. Cuidar los intereses de Jesús, el ser su custodio, como también la responsabilidad de custodiar a su esposa. Y también hay que tener en cuenta lo que dice la Redentoris Custos. No lo tengo aquí en físico, pero lo voy a poner quizás
en los comentarios, a ver si se me permite, pero es la Redentoris Custos, ¿no? La Redentoris Custos, ahí lo voy a decir voy a ponerlo aquí en el chat privado para que lo pongan luego. Es el Acción Apostólica de Juan Pablo II acerca de San José, ¿no? Lo pueden buscar también en la página del Vaticano, ponen Redentoris Custos y les va a aparecer, no hay problema. Entonces, él habla, ¿no? De que en la Redentoris Custos se habla de que la grandeza de San José y su participación en el misterio de salvación es gracias a la esponsalidad, por ser esposo de María, ¿no? O sea, la grandeza de San José está en ser esposo de María, lo que le hace ser partícipe de la paternidad, lo que le hace ser también padre de Jesús, ¿no? Ahí van estas cosas, la esponsalidad y la paternidad van unidas. Entonces la responsabilidad de José es también la de todo padre, ¿no? Y con eso quiero conectar a lo que dije, o sea, José fue pronto, hizo lo que el ángel del Señor le habían enviado, le había mandado, y eso es una característica de los varones, ¿no? Las cosas que tiene que hacer, prontitud, hacerlas bien, concentrarse bien, ¿no? Y a veces sin decir alguna palabra, ¿verdad? Hablamos poco los varones. Bueno, bueno, pero hablando de esto, o sea, fuera de las bromas, la responsabilidad de José es también la de todo padre para con su hijo. ¿Hizo algo que no haya hecho un padre por su hijo? Vuelvo a decir la pregunta que la planteé mal. San José hizo algo que un padre nunca hubiera hecho, pues San José hizo lo que todo padre hubiera hecho con su hijo. Entonces, es decir, ¿qué cosa? Proveer del sustento, el educar, el proteger y la de llevar a Dios a los mismos hijos. Porque el papá, como cabeza de familia, debe tener en cuenta que si es cabeza de familia, no es para oprimir, ¿ya? No es para, por así decirlo, tener el absoluto control de todas las cosas que pueda hacer la esposa, que puedan hacer los hijos, porque de eso no se trata. No me imagino a un San José pues teniendo un afán de dominio hacia su mujer, sino hacia María, sino yo me imagino a un San José conversando con María, pero respetando las cosas respetando cada uno su misión. Entonces, vuelvo a decir, ¿no? La tarea de un padre para con su hijo, de proveer, sustento, el educar, el proteger y la de llevar a Dios a los mismos hijos. El padre, como jefe de familia, recuerde que tiene que llevar a su iglesia doméstica hacia Dios. ¿Me entienden? Junto con la madre. Aquí va, y el Evangelio nos muestra cómo San José, dentro de su obediencia, porque San José es un padre en obediencia, como dice la Patris Corde, ¿ya? Protege al niño, escuchen bien, protege al niño en los primeros años de la infancia. Asimismo, una cosa muy interesante que lo dice la Patris Corde, el Papa Francisco, José enseña a Jesús a ser obediente a los padres, ¿ya? Y es así como humano Jesús aprende a ser obediente, y es por eso que también nos enseña Jesús la obediencia, tanto por ser Dios, pero también por ser verdadero y perfecto hombre. Y esto se lo enseñó San José. Entienda bien, porque San José también no practicó la obediencia al plan de Dios, la obediencia al Padre superior, al Padre, y cuando digo Padre superior no me estoy refiriendo al superior de mi congregación, me estoy refiriendo al Padre Dios. Claro, dentro de mi vida consagrada, pues tenemos el voto de obediencia, que también tiene que ver con esto, pero vamos a lo que es la familia, ¿no? La obediencia al Padre, que de alguna manera es la sombra de Dios Padre. Escuchen bien, papá, la responsabilidad que tienes con tu hijo, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, el Evangelio nos muestra cómo San José, dentro de su obediencia, protege al niño en los primeros años de la infancia. Y asimismo, él enseña a ser obediente, como dice el Papa Francisco en la Patris Corde. Quiero citar estas palabras en la Patris Corde número 3. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario, incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní. Prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz.
Por ello, el autor de la carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Todos estos acontecimientos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús, mediante el ejercicio de su paternidad. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de salvación. No, vuelvo a repetir la primera parte. Dice, en la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. ¿Ok? ¿Me entiende? Lo aprendió también de José, que José también obedeció y también sufrió. Y también José aprendió a obedecer en el dolor, al igual que su hijo lo haría más adelante. Entonces, por eso que la vida de José se ha resumido en esto, en servir directamente a la persona y a la misión de Jesús, que era en responsabilidad. Y con ello cito también las palabras de San José Marelo, mi padre fundador, con respecto a esto, la obediencia, ¿no? El cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para los papás? El guiar a su familia hacia la contemplación de Dios. Eso, la santidad. San José no deseaba nada, no quería nada que no fuese del mayor agrado de Dios. Por lo tanto, era siempre imperturbable, también en las adversidades, ¿no? Miremos a este sublime modelo y aprendamos a mantenernos calmados y serenos en todas las circunstancias de la vida, lo que nosotros definimos como el abandono a la divina providencia. Muy bien. Que también tiene que ver mucho con las familias numerosas, como me decían a mí por ahí me hacía una pregunta, ¿no? Sí, si haces las cosas bien, nunca te va a faltar el alimento y el sustento para los hijos que tengas, si haces bien las cosas, obviamente, ¿ya? No te van a faltar pruebas, pero si haces bien las cosas no te va a faltar alimento, vestido, ni bebida. Bebida me refiero al agua. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir, yo habiéndole leído el texto de la Patris Corde en el numeral número 3, en el numeral 3, esto quiere decir que el padre de familia, como cabeza, tiene la responsabilidad que junto con su esposa, los dos están llamados a ser una sola carne y a vivir y a alcanzar la santidad, tienen la responsabilidad ambos de llevar a los hijos hacia Dios. Y aquí viene lo que estaba diciendo, no de manera directa, el ser ejemplo de fe, de vida humana con virtud. Que San José no solamente le habrá dicho con palabras a Jesús lo obediente que tiene que ser, sino con el ejemplo que él mismo acarreaba. Y obviamente San José sí ha dado de obediencia, de abandono a la voluntad de Dios. Papá, querido varón, tú te abandonas al plan de Dios, tú tratas de cumplir la voluntad de Dios, tú eres ejemplo para tu hijo, para tus hijas. Y viene la pregunta también para aquellos, bueno, pues padre, pero no soy papá, está bien, no eres papá, pero eres un ejemplo para los demás, porque ten en cuenta que quizás tienes sobrinos, quizás eres profesor, quizás eres como yo, sacerdote religioso que tiene a cargo a algunos jóvenes, eres formador de seminario o de casa de formación. Y ten en cuenta que como eres adulto, eres mayor, siempre tendrás a algunos niños o jóvenes o adolescentes que van a mirar tu ejemplo. Y tienes que ser un buen ejemplo de obediencia a la voluntad de Dios hacia la santidad. Entonces aquí también quiero hablar acerca de José, hombre de oración y del silencio. Hemos sido testigos, muchos sacerdotes, que el sentimiento religioso es mucho mayor en las mujeres que en el varón. Veamos nuestras parroquias, en los grupos parroquiales hay más mujeres que varones. Muchas veces se ve que las que enseñan a orar a los hijos son las mismas madres, o en muchos casos las abuelas, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que el padre de familia sea alguien con poco sentido de lo sagrado y del amor a Dios, o que sea una persona dura. No, no es así, ¿ya? Entonces, San José fue hombre de oración y en su misión también enseñó a Jesús a orar. Querido Davis, te respondo una vez que termine de hacer esta parte y vamos a ver, ¿no? Porque también es una muy buena pregunta lo que estás diciendo. San José fue hombre de oración y en su misión también enseñó a Jesús a orar. No, eso sí,
Pero padre, Jesús era Dios, sí, también es verdadero hombre y por tanto también, como era niño, se desarrolló como niño normal, pues también necesitaba de educación en la oración. ¿Entiendes? O sea, es un poquito difícil de explicar estas cosas, pero es que es así. ¿Ya? Es así. Además, al tener a su lado al Hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, San José vivía en un ambiente donde el misterio divino estaba cercano a su propia vida, pero no cotidiano. En esto supongo que el niño Jesús en más de una ocasión ha visto orar a su padre José. Y no solo eso, sino siendo un buen ejemplo de fe vivida en la cotidianidad. ¿Ya? Vuelvo a repetir. San José fue ejemplo de Jesús, es decir, Jesús ha visto orar a su padre José y no solamente eso, sino que también lo vio siendo un buen ejemplo de fe vivida en la cotidianidad, en lo común, en lo ordinario, pero vivido de manera extraordinaria. ¿Sí? Es así. Entonces, una fe vivida en la cotidianidad implica la honestidad en el trabajo, implica la prudencia en diversas situaciones, ¿no? Que demuestra, ¿no? Que nosotros hemos asumido una fe que le hemos transformado en una opción de vida. Entonces, así José nos da ejemplo, San José nos da ejemplo y le da ejemplo a los papás y a todos los varones de lo importante que es ser testigo de la unión con Dios, que nos lleve a ser caritativos con los demás y a practicar el amor que hemos recibido de Dios en la familia. El silencio, ¿no? Que aquí también he dicho, el silencio implica, además del clima de oración que uno puede forjar en algunos momentos, implica también el ser humilde sin buscar reconocimiento alguno. Muchos varones de hoy solo buscan que su esfuerzo sea reconocido por quienes aman. Lo demás no les interesa mucho, con tal de tener a su familia en buenas condiciones. Y en esto puedo decir que la humildad es necesaria para la santidad. Ahora, he dicho que los varones no los buscan ser reconocidos, ¿ok? Ahora, ¿reconocimiento qué sentido? Reconocimiento por los que aman. Y en este caso, pues se dice comúnmente que el varón se siente mucho más cómodo donde es valorado, es decir, no se le valora todo el esfuerzo que hace. Y en este caso, pues pienso y les digo a las esposas, ¿no? Que valoren el trabajo que su esposo hace. Porque como dije en la anterior conferencia, a veces sucede de que la mujer por su psicología que tiende más a ser perfeccionista, claro, el varón quizás hace tantas cosas y se olvida de una sola cosa y como que la mujer no, le reclama, ¿no? Le reclama en algunas ocasiones y que eso no es nada del otro mundo, sucede. Cuando ya el varón se esforzó tanto en hacer tantas cosas, hasta cambiar la bombilla de la luz y tantas cosas, y se le olvidó poner la tetera o el hervidor, ¿no? Para calentar el agua. Se le olvida eso y la esposa a veces tiende a hacerle un numerito, en algunas ocasiones, no todas. ¿No? Entonces, donde no es valorado el esfuerzo, pues les es un poco más complicado permanecer más tiempo en ese lugar. No les digo, no por recriminar, sino que así está puesta nuestra psicología. ¿No? Y asimismo, también el felicitarle, el siempre estar agradecidos por el trabajo que el papá hace, que a veces puede ser que no lo tengamos tan en cuenta. ¿Por qué? Porque se echó en el silencio. ¿Está bien? A veces, ahí está, San José, en el silencio, en la humildad, en la tranquilidad, sin necesidad que tantos, por así decirlo, le rindan honores y palmas. Para él es suficiente que se ha reconocido su esfuerzo en la familia, y está. El trabajo, ¿no? Que hacen, porque a veces sucede que llega el varón y a veces eh, como que siente algunos reclamos, ¿no? De algunos miembros de la familia, pero bueno, esos son temas que son buenos a abordar, pero también va con lo que yo les estoy diciendo, ¿ya? Entonces, San José, varón valiente. Quiero citar las palabras del documento a través de la Patris Corde del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco habla de la valentía creativa. Muchas veces, leyendo los evangelios de la infancia, nos preguntamos por qué Dios no intervino directo y claramente. Claro, esa es la pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? ¿Por qué Dios no intervino directamente? ¿Por qué? Porque, claro, aparte del texto que he leído al inicio de la conferencia, también podemos ver los otros textos cuando el ángel le dice a José que tiene que irse porque Herodes quiere matar al niño, a Egipto. Y después se le presenta en sueños, ¿no?
y después se le presenten sueños para que vaya a Nazaret y ya no vaya pues a Jerusalén, a Belén. Entonces uno dice, pero se supone que si es el Hijo de Dios, ¿acaso Dios no era posible de que le dé una protección contra todas estas personas? Y vamos con esto, una cosa muy interesante. Nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente, pero Dios actúa a través de eventos y personas. Vuelvo a repetir, Dios actúa a través de eventos y personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Repito, José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la vida de la redención. Él era el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al mundo. Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al niño, José fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo y en medio de la noche organizó la huida a Egipto. Bonitas palabras, es decir, ¿quién fue aquel instrumento donde se hizo notar la presencia de Dios Padre? José. Interesante. Interesante. Voy a seguir ahora con mi comentario, ¿no?, de esta cita. La valentía no solo consiste en tener fortaleza física, que es necesaria, moral, espiritual y psíquica, sino que también implica que los problemas puedan convertirse en oportunidades para hacer el bien. Creo que hemos escuchado además de algún motivador esto, ¿no? Convierte tus dificultades en oportunidades. Bueno, en la iglesia, en la espiritualidad cristiana, decimos aprovecha los sufrimientos, los dolores, tus faltas, incluso para tu propia santidad. Bueno, en este caso, como dice el Papa, Dios actuó a través de José. Fue a través de él donde ejerció la protección a la Sagrada Familia. Miren, ¿eh? Instrumento. San José fue instrumento. Tú, papá, tú, padre de familia, eres también instrumento por el que Dios puede cuidar a tu misma familia. Claro que hay muchas cosas, me pueden decir, padre, pero mi esposa murió, que hubo un asesino que mató a mi hijo. Bueno, son otros temas que escapan ahorita de esta reflexión, pero que también se pueden abordar y que también tranquilamente podemos conversar sobre estos temas, ¿no?, que a veces suceden, ¿no? Pero para que tengan en cuenta de que en el marco de lo que Dios quiere, de lo que Dios permite y de lo que a ti pues te pide hacer, está que tú también eres un instrumento para que el cielo, para que el mismo Dios actúe en tu familia. Claro, la mamá también, pero en este caso estoy hablando de la paternidad. Entonces yo me refiero a San José. O sea, San José, Dios actuó a través de José, ¿no? Entonces, el Dios Padre confió en la valentía y creatividad de José, porque la valentía no es solamente pues que yo me pongo fuerte y no sucumbo ante la adversidad, no, también, pero también la creatividad de buscar soluciones, y es lo que José hizo, no es lo que nos plantea el Papa, o sea, buscar la solución, ¿no? Buscar algo, o sea, hay un problema, lo soluciono inmediatamente, característica del varón, ¿no? Claro, la mujer también puede hacer eso, pero tiene otra forma, otro modus operandi. El varón es mucho más inmediato cuando hay algo, trata, y si no puede, pues ahí recién pide ayuda, ¿no? Entonces, la creatividad de José, ¿en qué sentido? Miren, no hay donde nazca el niño, pues vamos a buscar un lugar donde pueda nacer, y le buscó otro lugar, ¿no? Y supongo que arregló ese pesebre, no creo que lo haya dejado todo sucio, ¿no? Supongo que habrá cambiado ciertas cosas, habrá quitado la paja, o habrá puesto una paja mucho más cómoda, habrá hecho un poco de limpieza, ¿no? O sea, tampoco es que, pienso yo, ¿no? Creo que por sentido común, cuando algo está desarreglado, lo ordenamos, ¿ya? Entonces, este ejemplo de valentía incentiva a todo varón a tener la fortaleza y creatividad necesaria para custodiar y sacar adelante, como decimos, a la misma familia, a los que se les ha confiado, con tal de llevarlo a la contemplación de Dios
y al bienestar personal y comunitario. Claro, vuelvo a repetir, esto no es solamente para los papás, sino también para todos, ¿no? Todos, de alguna manera, podemos desarrollar esta valentía creativa, tanto varones como mujeres, ¿no? Porque hay una cosa que a veces nosotros debemos entender, o sea, si leemos los evangelios, hay que aplicarlo en nuestra vida. San José no la tuvo fácil, la Virgen tampoco, Jesús, ni mucho menos. Por más que tú todo bien, o sea, hay que también entender de que hay que cargar con la cruz. Y está la valentía, ¿no? ¿Qué opciones? ¿Qué hago? ¿Qué busco? Y aunque no lo creas, cuando ya pase todo este tipo de sufrimiento, pues terminas tú mucho más fortalecido de las que estabas. Y si has sucumbido, pues el Señor te perdona y buscamos una solución, ¿verdad? Entonces, es así la valentía creativa. Esto a poder reconocer cada esfuerzo que todo varón hace, sea padre o no, para pues que se les ha confiado y esto se hace así, ¿no? Claro, esto hecho así de esta forma, ¿no? A veces no siempre será reconocido por los miembros de la familia, pero lo importante es que tú lo has hecho. Lo importante es que lo hiciste y ya está. Lo hiciste y a Dios le agradó. Eso es lo más importante. Entonces, lo que hemos visto, ahora vamos a ver como a San José como modelo de masculinidad, algo corto. Lo que hemos visto hasta ahora es parte de una masculinidad verdadera, que no se reduce a la fuerza física, sino también a todas las características que un varón pueda tener. No se reduce a la genitalidad, ¿no? Porque a veces nosotros podemos entender, podemos escuchar, ¿no? Que el varón es aquel que, no sé, se acuesta con una u otra mujer, que no sé qué cosa más, que cuando una mujer se le ofrece, él se acuesta porque es hombre, macho, y claro, esta idea hay que dejarla de lado, pero claro, obviamente que el varón siempre va a tener en su mente la idea de conquistar, ¿no? Entonces siempre va a demostrar querer tener superioridad, ¿no? La competencia. El demostrarle a la mujer que tiene, ¿no? A su esposa, de que es fuerte, ¿no? De que la puede proteger. Siempre, ¿no? Cuando un varón quiere conquistar a una mujer, bueno, maldito, bueno, voy a ponerlo así, o quiere enamorar a una mujer, siempre va a demostrar, ¿no? Que es el más fuerte, que es el más creativo, que es el que cuenta mejores chistes y tantas cosas, ¿no? Aunque no siempre la mujer le traiga eso, pero sí. Entonces va a demostrarlo, ¿no? Pero bueno, vamos por ahí. Entonces, si queremos ensalzar la imagen del varón, hay que tener en cuenta la responsabilidad, importante, aunque el sentido de la responsabilidad está más desarrollado en las mujeres que en los varones, pero sí, hay que tener en cuenta, varón, buen varón, como San José, pues la responsabilidad, la virtud, la valentía, la protección, la laboriosidad. Bueno, no he hablado esta vez de laboriosidad, pero también de entender esto, ¿no? El hombre de trabajo, ¿no? El San José como varón de trabajo, como hombre de trabajo, también es importante tenerlo en cuenta, ¿ok? El trabajo es muy importante, ¿ya? Entonces, para buscar el propio sustento, que es lo que el mismo José hizo, y Jesús, pues pienso yo que por todas las cosas, las parábolas que él mismo decía, pues el ejemplo lo habrá sacado de lo cotidiano y de las cosas que San José le habrá enseñado, ¿no? Entonces, tener en cuenta la virtud, la valentía, la protección, la laboriosidad, características que debemos recuperar para que la masculinidad tenga una ocasión positiva y no negativa, como ahora le están poniendo, ¿no? Una connotación. Claro, vuelvo a decir lo que dije al inicio, no ha habido buenos ejemplos de masculinidad ni de paternidad, pero es necesario entender, no tantos padres y todo varón, que la fidelidad es tan necesaria, la estabilidad también es tan necesaria, y para eso que sanar las heridas que uno tiene. A veces la ausencia paterna genera mucho daño en la vida del hijo, y este hijo, si quiere pues no cometer los mismos errores, tendrá que sanar las heridas, ¿no? A través del perdón, la reconciliación y un buen acompañamiento de un proceso de sanación. Para ya acabar, cito las palabras de San José Marello, lo voy a poner aquí en el chat privado para que lo pongan luego en los comentarios públicos, el nombre de mi fundador, San José Marello.
de San José Marelo, que es el fundador de mi congregación de los Oblatos de San José. Se nota que soy Oblato de San José, ¿no? Sí. Bueno, dice estas palabras, ¿no? Dice estas palabras. En una de sus cartas, San José practicaba las virtudes humildes y escondidas, manteniéndose siempre calmado, siempre sereno y tranquilo, conservando en toda una perfecta conformidad con la voluntad de Dios. No olvidemos también que San José fue esposo, ¿ya? Esposo. Esposo que protege, esposo que cuida, que tiene en consideración las cosas que su esposa le dice, que aunque quizás te cueste escucharla, escúchala, ¿no? Escúchala, dale detalles. A la mujer siempre le va a gustar que le des detalles, por más que ayer le hayas dado detalles, pues hoy es otro día y también quiere sus detalles. Entonces, dáselos, no te hagas tanto problema. Haz lo mismo que hacías cuando tú te enamoraste de ella, ¿no? Sí, los detalles, los poemas que hacías, si es que lo hacías, o algún detallito que es muy importante, que la mujer se sienta protegida por ti, que la mujer se sienta atendida por ti, que la mujer tenga esa seguridad de que hay un esposo valiente que la protege y que va a ser un buen padre para sus hijos. Cuando hay esa estabilidad, los hijos crecen bien. Y claro, eso no quiere decir que no haya errores, no, sí, que no hay errores por los hijos o que quizás no se desvíen, ¿no? Pero ya crecen con una vida un poco más sana, más tranquila, con todas sus adversidades, sabiendo afrontar lo que se les viene. La dificultad es que cuando van acarreando la vida, que van adquiriendo conforme va pasando la edad hacia la vida adulta, pues van a ir adquiriendo, ¿no? Y las responsabilidades respectivas. Entonces es muy necesario que, ejemplo de San José, pues los varones que se han casado o que piensan casarse, tengan una buena imagen de un esposo. Lean el Evangelio según San Mateo capítulo 1 y 2 y se van a dar cuenta de cómo un esposo tiene que actuar, cómo un esposo tiene que actuar. ¿Ok? ¿Ok? Y cuídate mucho. Si quieres permanecer fiel a tu esposa y fiel a Dios, pues evita las ocasiones de pecado. ¿Ok? Si te acerca una mujer, has salido solo con tus amigos, te acerca una mujer y que te dice, te doy mi número de teléfono, pues obviamente recházale. Si tus amigotes por ahí te llevan a jugar fútbol y después vamos aquí a un lugar, no, donde hay chicas bonitas, pues evita ir. Por más que te digan que no eres hombre, no. O sea, la hombría no está justamente en estas cosas. La hombría, la virilidad está en la responsabilidad, en el saber proteger a tu esposa y saber proteger a tu esposa también es serle fiel. ¿Ok? Respetar lo que en el matrimonio mismo se ha asumido. Y eso se va cultivando desde el vientre materno. Ya, la preparación remota. Incluso ya cuando notas que tu hijo o tu hija está experimentando lo que es el enamoramiento, pues háblale. Pero será mucho más fácil si en casa ya los hijos han visto un verdadero ejemplo de amor y de perdón. Porque de hecho, quizás hay discusiones, pero así como discutes, también pídanse perdón. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad y bueno, vamos a responder la pregunta que me habían hecho, ¿no? Sobre qué recomienda la iglesia. Ok, lo que está descartado es la fecundación artificial in vitro, ¿no? O la fecundación artificial o inseminación artificial, ¿ya? Lo que sí recomienda es llevar algún tratamiento sin dejar el acto conyugal, ¿no? Dentro del marco del acto conyugal es aceptado los tratamientos, ¿no? Para que pueda tener fertilidad, como es el método de Keyton, si no me equivoco, el mismo método Billings, ¿no? La naprotecnología, ¿no? Pero también está la recomendación de la adopción. Tengan en cuenta que hay niños, ¿no? Que han sido rescatados de un hogar muy violento, lamentablemente es así, no podemos tapar el sol con un dedo, así que hay familias malas que hacen sufrir a los niños, y sufrir a los niños no me refiero a que les llamen la atención o les den algún castigo moderado, sino me refiero a donde hay un clima de inestabilidad y, y de violencia muy fuerte, que han sido rescatados o niños abandonados que necesitan una familia. Y pienso que
si no pueden tener hijos, por más que se hagan algún método o un tratamiento moralmente aceptable, pues está la adopción. ¿Y cuánto bien harías adoptando un niño? Serás padre, igual serás madre, y vas a darle una nueva vida a estos niños, que es muy importante, ¿no? ¿Cuántos niños han salvado del aborto y han sido dados en adopción y esperan una familia? Es una opción también que la iglesia da. Bueno, espero haber respondido a la pregunta. Muy bien, gracias, Roxaida. Ahora sí. No, a usted, padre, gracias. Gracias por sus conocimientos compartidos, por este tema tan hermoso. De verdad que yo lo escuchaba, padre, y tomaba nota de algunas cosas por allí. Muy valiosísimo todo su tema, de verdad que sí. Y se complementa con la conferencia que usted dio precisamente hace un mes, el 28 del mes pasado. Muy valiosa, hombre y mujer iguales y distintos. No recuerdo creo que es el nombre, sí. Por allí había otra pregunta, padre. ¿Qué piensa de las familias numerosas? Ángel preguntaba al principio. ¿Cuál es su opinión en relación a las familias numerosas? ¿Tiene su audio apagado, padre? Disculpe. Sí. Bueno, yo una vez le había respondido, bueno, de manera indirecta le había dicho que no va en contra de la responsabilidad que cada padre de familia debe tener, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con que se tengan los hijos que Dios quiera. Espero que me puedan entender, o sea, no digo que como conejos o algo, pero o sea, lo que Dios quiera, pues se acepta. Entonces, las familias numerosas para mí es una bendición, para mí. O sea, las familias numerosas son una bendición. Ante un mundo donde han incentivado lo que es la anticoncepción y la mentalidad anticonceptiva, que es muy fuerte a través de una reingeniería social, a través del feminismo radical, a través de la ideología de género, el que haya familias numerosas es un signo de esperanza, ¿no? Es un signo de esperanza de que obviamente valoramos la vida, ¿no?, que Dios nos da como don, ¿ok? Y además, ¿no?, las familias numerosas aportan mucho, ¿ok? Aportan mucho al futuro de cada país y de cada pueblo. Imagínense un pueblo donde no haya niños, es un pueblo muerto, porque cuando las personas que viven ahí llegan a ser ancianas, ya ejercen la despoblación. Eso es lo que está pasando en España. No hay una parte que le dicen España vaciada, que está por Castilla y León, donde yo he vivido 1 o 2 años, y pues son pueblos que ya son muy envejecidos. Y también podría decir, ¿no?, que esta mentalidad anticonceptiva, que es parte de una ingeniería social, pues fue promovida por un falso ecologismo, bueno, un ecologismo siempre falso, ¿no? Donde se nos metió la idea de que el mundo está sobrepoblado, lo que no es verdad. No es verdad, es mentira. Y lo que se trata de hacer es que hay un grupo, ¿no?, de personas que tratan de hacerse con el poder y los recursos de todo el mundo, ¿no?, por propio egoísmo. ¿Cuál es la intención principal? Pues el egoísmo, el Dios dinero y estas cosas que puedo mencionar. Muy bien. Así es, padre. Y bueno, de modo particular y personal, pues cuando usted hablaba su tema o desarrollaba su tema, yo pensaba pues en todas esas personas que se abren a coger la vida a través de la vía de la adopción, y sobre todo con la pregunta que hacía Davis también, ¿no? Que es una actitud muy generosa y hermosa. Y qué más ejemplo que José, que nos muestra pues que este tipo de vínculo que se crea no es un vínculo secundario, no es una alternativa, sino que este tipo de elección está entre las formas más altas, incluso pues de amor, de entrega, de esa paternidad. ¿Cuántos niños en el mundo, como usted mencionaba ahorita, padre Luis, también, pues cuántos niños en el mundo no están necesitando o esperando que alguien cuide de ellos? ¿Y cuántos matrimonios desean ser padres y procrear por motivos biológicos, incluso pues ya teniendo hijos no han podido volver a concebir por cuestiones biológicas, por cuestiones de salud? Entonces, no hay que tener miedo en elegir la vía de la adopción como una opción también y asumir pues ese también hay algunas experiencias, no sé si ustedes se han enterado, pero cuando parejas, por ejemplo, no pueden tener hijos y deciden adoptar un bebito, pero después llega el hijo o los hijos, ¿se dan cuenta? Han pasado ese tipo de historias que
al haber adoptado un bebito, de alguna manera se les han corregido el problema de infertilidad que tenían y han logrado tener hijos. Entonces, es también un camino apropiado, ¿no? Decir sí a la vida. Y como dice el padre Luis, el número de hijos, que es lo que el Señor nos va a dar, es el número de hijos que verdaderamente los necesita esa pareja. El Señor nunca va a dar ese concepto de que se multipliquen como conejos. Yo creo que ese es un concepto para los conejos, no para los seres humanos. Así es, así es. Padre Luis, por acá Ángel pregunta nuevamente, bueno, hace otra pregunta en relación, ¿cómo incentivar a las parejas a concebir hijos para formar familias? Es un poco difícil ya con las familias ya constituidas y con esa mentalidad anticonceptiva, lo que demandaría pues una formación intensiva, ¿no? Quizás en las parroquias o en los colegios, en las escuelas de padres, hablar de estos temas con argumentos y mostrándoles pues cuánto daño ha hecho a la mentalidad anticonceptiva. Ahora, la otra forma y la otra cosa es formar a los niños y jóvenes y adolescentes, ¿no? En este sentido de las familias numerosas o de la importancia de tener los hijos, e incluso enseñándoles por biología en qué edades no es conveniente tener los hijos, ¿entienden? Claro, obviamente también cuál es del matrimonio, una correcta una correcta sexualidad, una correcta educación sexual, llevada de las manos de Dios, ¿no? Que les lleve pues a tener una correcta acción de vida para el matrimonio y junto con ello pues el hecho de tener los hijos. Creo que si se forma a los niños y a los jóvenes es mucho mejor y dará mucho más resultados con las parejas que ya están viviendo la anticoncepción, incluso utilizando métodos anticonceptivos y también, me atrevo a decir, utilizando el método Billings como método anticonceptivo, que a veces cometen ese error algunas personas, ¿no? Es un poco más difícil, pero no es imposible, se puede, pues a través de alguna formación, charlas, intentar cambiarles el chip que les ha metido durante 40, 50 años, ¿no? Desde la época de mis padres, ¿no? Desde que eran jóvenes hasta ahora. Pues habían pasado casi 40 años, 50 años, más o menos. Bueno, eso es mi respuesta. Si alguno desea complementar, no hay problema. Gracias, Padre, ¿no? Y que el mensaje es claro desde el inicio, pues, y en la Biblia, pues, se nos dice, sean fecundos y multiplíquense. No dice, sean fecundos y planifíquense. No, Dios, Él da, es a través de su amor, esa invitación a que estemos abiertos a la vida dentro del matrimonio, siempre apostemos a tener hijos, así como dice Ángel, pues, cómo incentivar a las parejas a concebir, pues, que la familia, los hijos son un don maravilloso de Dios, y es Él quien los concede. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar abiertos siempre y listos para acogerlos. Así es. Además, hay un detalle, ¿no? Los hijos, queramos o no, son una inversión para, para la vejez de los padres, ¿no? Para la tercera edad. Quieran o no, es verdad, porque si los padres tienen hijos, y cuando llegan a la tercera edad, los hijos normalmente van a tratar de cuidar de ellos, pero si no hay hijos, ¿ustedes creen que hay gobiernos benevolentes que van a cuidar de los ancianos? Les van a ofrecer la eutanasia como una buena opción para el futuro de ellos, más probable. Entonces, los hijos son una buena inversión para el futuro de las familias. Incluso con la cuestión de las pensiones, la economía de una nación, ¿no? Que eso no te lo va a dar ninguna mascota. Así es. Exacto. Sí. Los famosos perrijos, gatijos, ¿no? que por ahí hay. Y hoy existen muchas leyes que protegen, y no digo que no existan, que esté mal, ¿no? Está bien que se proteja a los animales y que son parte de la creación de Dios, pero en otros lados se promueve el aborto, Padre. O sea, qué contradicción, ¿no? ¿Cómo se protegen más los animales? ¿Sí? ¿Cómo se protegen España, más? fíjate que en España te van a llevar a prisión por 2 años si matas a una rata. Y para el control de plagas tienes que usar sustancias que no afecten a las ratas. Y el Incluso aborto. También, y el aborto lo promueven porque, claro, dicen, no, la vida de un animal es tan importante como la vida de un ser humano. Pero el problema es que ya estamos llegando a este sentido, de que no estamos a un mismo nivel. Somos distintos, estamos a distintos niveles.
Y es ese problema de hoy en día, ¿no? Por eso que yo a veces me pongo en contra de algunas sociedades protectoras de animales, ¿no? La vez pasada creo que había una noticia de que un padre de familia mató a un perro Rottweiler porque quería morder a su hijo, o sea, le dio un balazo. Y todos los amantes de los animales comenzaron a protestar y pidiendo cárcel para este señor, ¿no? Pero yo digo, pero ya está muy mal la sociedad cuando ya ponen al mismo nivel a los animales y a las personas, ¿no? Entonces hay un problema. Bien. Padre, usted recomendaba leer Patris Corde. Yo rápidamente por ahí busqué y ubiqué algo que dice así, hermosísimo, les recomiendo que la busquen, está en Google. Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Y usted bien dejó acá, pues en esta noche, qué hermosa esa paternidad ejercida con muy buen testimonio de San José. Esa paternidad que todos los padres debemos pues de modelar, deben de copiar y testimoniar. De verdad que usted lo dejó Y, muy bien expuesto acá y hermoso. y, y la, y la masculinidad también, ¿no? Que para ser padre tienes que ser varón, obviamente, y un buen varón. De lo contrario, no serás un buen padre. Es así. Excelente. Bien, bueno, creo que por allí no hay más preguntas, padre. De verdad que le agradecemos nuevamente por su disposición, por su tiempo, por compartirnos este tema tan hermoso. Se nota pues que pertenece a los oblatos de San José, totalmente. Y bueno, le invitamos a todas las personas que están allí conectadas, que llenen la encuesta, que nos dejen sus impresiones en relación a lo que han escuchado y si les ha gustado, por supuesto, denle me gusta y compartan con otras personas para que también puedan incentivar esa paternidad responsable, esa paternidad de amor al modelo de San José. Les invitamos también, pues, si quieren formar parte del curso de capacitación Provida y Profamilia que ofrece la organización Vida Humana Internacional, también se pueden poner en contacto con nosotros a través de la encuesta y a través de nuestras redes sociales como Vida Humana Internacional, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Telegram. Ahí les dejamos pues para que puedan seguirnos. Yo me despido. Muchísimas gracias, Padre Luis. Gracias, Ingeniero Mario Rojas, por acompañarnos y a todos los que están por allí conectados. Saludos y bendiciones. Gracias, Rosaida, y muchas gracias, Padre Luis, por prestarnos un poquito de su tiempo a un tema tan interesante que siempre es necesario mostrar de que familias estables nacen cuando hay padres que son estables y responsables, ¿no es cierto? Y obviamente el ejemplo que usted nos ha dado el día de hoy, muy valioso. Muchas gracias, Padre Luis, un gran abrazo y Dios mediante estaremos siempre unidos en la distancia y bueno, y ojalá que siga contribuyendo con algunas conferencias en este ciclo de conferencias en honor a nuestra hermana Nancy Tosi. Gracias también, Roxaida, y muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones.